Bienvenidos a Stop and Tech, el podcast de la ONG Stop, donde trataremos temas de bienestar, salud sexual, tabúes y temas de interés de la comunidad LGTBIQ+. Bienvenidos a Stop and Think, el podcast de la ONG Stop, en donde trataremos temas de salud sexual, de bienestar, de tabúes y de cosas que incomodan de la comunidad LGTBIQ+. Hoy queremos agradecer a Soho House Barcelona por brindarnos este espacio para poder compartir con ustedes esta información tan valiosa y, un poco platicarles que este espacio es creado por personas y para personas que quieren crecer juntas, que quieren compartir y crear una experiencia de vida más empática y en la que todos podamos ser quienes somos, sin miedos ni prejuicios. Y estoy muy emocionado de tener como primera invitada a Candy Bateman. Ella es una activista y mujer trans y nos viene a hablar hoy sobre los tabús y algunas misconcepciones que tenemos sobre las mujeres trans. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Candy. Bienvenida. Pues gracias, Alex, por la invitación. Como bien los dices, yo soy activista desde hace cerca de 6 o 7 años aproximadamente en cuestión de derechos de mujeres trans. Específicamente me he enfocado en el colectivo de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, que es uno de los colectivos más vulnerados y más poco reconocidos. Yo soy mexicana y en México trabajé en diversas organizaciones, entre ellas la Red Mexicana de Mujeres Trans. Formé parte de la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Trans, donde estuvimos en un proyecto llamado CEDOSTALC, que era un centro de documentación de situaciones trans que abarcaba América Latina y el Caribe. Tuvimos incidencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Organización de Estados Americanos, donde presentábamos casos y presentábamos las realidades latinoamericanas de las vivencias de las mujeres trans y de las violencias que se vivían de forma constante, así como hemos trabajado, yo he trabajado desde hace mucho en la intención de desmitificar el proceso de la transexualidad y de las transiciones, y entender cómo se van llevando una a una y qué es lo que realmente te reconoce como mujer y qué es lo que realmente te empodera como persona trans. Claro, wow, está increíble todo lo que haces, de verdad, felicidades. Y yo quería hacerte preguntarte cuáles crees que son estas partes más importantes que la gente no conoce sobre las personas, las mujeres trans, o sea, las que a lo mejor creen una cosa por lo que nos han enseñado en toda nuestra vida y que ha sido como lo más importante de desmitificar. Pues desmitificar yo creo que es la parte del sexo y el género. Esa es la parte más importante, entender que sexo y género no van ligados el uno al otro y también tener claro que la genitalidad no nos define. Los genitales o la biología, llamada de alguna manera, o cualquier tipo de cuestión que vaya relacionado con un contexto biológico, cromosomático o físico o genital, no define el género en el que nos identificamos. Es sumamente importante entender esto, porque a partir de ahí es donde parte la base de reconocer qué es ser una persona trans, ¿no? Nosotras, nosotros y nosotres no somos una moda, como se dice, o no somos algo que haya nacido el día de ayer, ¿no? Somos personas que hemos estado en los procesos históricos siempre y que hemos existido desde siempre y que aparte de todo tenemos que empezar a romper estos estigmas. Como tú dices, tenemos tan aprendido el hecho de que si hay una vulva es una chica y si hay un pene es un chico, o de que todas las personas trans queremos una reasignación malamente llamada, porque realmente es una reconstrucción genital para encajar o para sentirnos cómodos con nosotros mismos, que no es así en realidad. Así como tampoco el uso de hormonas o el acceder a cirugías o las transformaciones radicales de los cuerpos, ¿no? Esto atiende más a una hegemonía específica a la cual hemos sido ligadas y en la cual estamos obligadas. Las personas trans, sobre todo las mujeres trans, somos literalmente obligadas a cumplir ciertas normativas y encajar en ciertas hegemonías corporales para poder ser por lo menos vistas, ya no reconocidas como mujeres. Y esto habla desde las construcciones o los constructos de cuerpos, la hormonización, el cambio o la reconstrucción genital, todos estos procesos. Pero a lo largo de la historia hemos visto que aunque lleguemos al proceso final, que es una reconstrucción genital,
nunca terminamos de ser reconocidas como mujeres, porque siempre está esta idea de que se nace como hombre, ¿no? Y entender que, bueno, por lo menos en mi historia yo jamás me sentí un hombre, nunca me reconocí como uno y jamás creí ser un tío. En la vida me he sentido un hombre y nunca he tenido un contexto de masculinidad. Porque realmente yo he vivido mi feminidad desde mi manera, desde mi forma de vivirla, pero siempre la he vivido porque para mí era imposible expresar algo que no tenía y algo que no era y algo que no sentía. Es un contexto nato y en la mayoría de nosotras es así. No nos levantamos un día y decimos, no tengo nada que hacer hoy y voy a ir a ponerme un par de tetas, ¿no? Claro. Esto es totalmente ilógico. Entonces es entender que antes que cualquier cosa somos personas, igual que cualquier otra, y tenemos exactamente las mismas sensaciones y emociones que el resto. Pero lo importante es que nos reconocemos en el género que nos identifica y que no venimos ni a usurpar espacios las mujeres trans, ni a quitarle derechos a las mujeres, ni a hacer más que las mujeres, mucho menos a meternos a los baños a abusar o a violar mujeres, que este es un discurso muy vendido y un discurso que se ha extendido demasiado. Nosotras no usurpamos nada, estamos ocupando el lugar que queremos y lo único que buscamos es el reconocimiento. Y yo siempre lo digo, si una mujer cis tiene una situación, es violentada, es agredida, yo voy a ser la primera que como mujer voy a estar ahí para gritar que lo necesita y que ocupa apoyo y para apoyarla. Pero desde mi trinchera como mujer trans, entendiendo que mi realidad, si se interpela con la de ella, porque claro que lo mío es una violencia machista y una violencia de género, no atiende siempre las mismas realidades de una mujer cis. Y para serte muy honesta, las realidades de las mujeres trans llegan a ser incluso más violentas. Y nosotras tenemos un contexto de violencia ya asociado, pero sobre todo muy reconocido y muy metido en nosotras mismas, ¿sabes? Es como algo muy fuerte. Porque en América Latina la esperanza de vida de una mujer trans es de 35 años. Sí. Y estamos hablando de que si hablamos del general de esperanza de vida en las personas o en la población en general, pues nuestra esperanza de vida es la mitad de la esperanza de vida del resto de las personas, ¿no? Y entiendes el por qué, ¿no? O más bien te preguntas el por qué y te dicen el por qué. Pues el simple hecho de no encajar en la cisnorma hegemónica de lo que es ser una mujer, ahí empieza la violencia. Y con nosotras empieza desde muy pequeñas. Wow. Creo que tocaste muchísimos puntos muy interesantes y gracias por compartir todo esto. Y quiero resaltar algunos. Yo creo que todo esto viene obviamente desde toda la cultura que tenemos, ¿no? De que todo tiene que ser de una cierta manera y cuando se sale de eso es para atacar a alguien, cuando realmente no lo es. O sea, es como todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que somos y viviendo nuestra propia realidad, ¿no? Y obviamente, pues ustedes como mujeres trans están como más expuestas a esa, pues a recibir todo ese, digamos, backlash de la sociedad y como tener un foco más importante, pero pues al final ustedes, o sea, bueno, y todos estamos viviendo pues la manera que podemos, ¿no? Y no es para hacerle daño a nadie y yo creo que eso es como muy importante que lo escuchemos, ¿no? Y que sepamos que todos somos seres humanos y que todos merecemos ser como somos y libremente, ¿no? ¿Por qué crees que aún ahora, en el tiempo que vivimos, con todo lo que ha pasado, como que siento que ha habido a veces hemos avanzado, pero al mismo tiempo siento que estamos retrocediendo, ¿no? Con todas estas leyes que están saliendo contra derechos humanos. ¿Por qué crees que a la gente no, o sea, tú que te has topado con mucha gente, ¿por qué no quieren avanzar en esta idea de aceptar a las personas y a todos como son? Pues yo creo que es básicamente el inculcarnos una educación que tiene mucho que ver con lo judeocristiano, porque la realidad también viene desde ahí, la violencia viene mucho desde la parte de la religión, desde el creer que solo hay dos sexos y que solo deben estar entre dos personas, ¿no? Porque históricamente si hablamos, quienes somos mexicanas y lo entendemos, tenemos claro que en el México prehispánico, esto es antes de la colonización, existía una cultura que eran los zapotecas, donde ellos reconocían un tercer género o tercer sexo, que eran las muxes. Okay. Y las muxes no son más que las mujeres trans prehispánicas. Entonces, en realidad eran
hombres o eran nacidos hombres, llamémoslo así, pero que no se reconocían como tales y que transicionaban a una vida como mujer. Y eran personas muy importantes dentro de la sociedad zapoteca, y lo más curioso de todo es que tener una hija Mushe era una bendición para una familia. Y te preguntas, claro, ¿en qué momento pasamos de ser una bendición a ser el tormento de las familias, ¿no? Claro. A hacer algo que está mal, algo que no debe ser reconocido. Yo creo que tiene mucho que ver con la historia y con la historia también de las personas, porque cuando vemos una historia tan abrupta o tan violenta que se ha dedicado a atacarnos o a agredirnos, a violentarnos, pues recordamos que desde ahí viene esto, ¿no? Viene desde el contexto del ¿qué es ser mujer? Y la pregunta real es esto, ¿qué es ser mujer, no? A final de cuentas, ¿qué parámetros te hacen a ti más mujer o te hacen validarte como mujer? En contextos de luchas feministas, pues siempre se habla que ser mujer no va ligado a los genitales, porque no se es una incubadora andando, ¿no? Ni se pare. Y no todas las mujeres tienen hijos y no todas las mujeres deciden tener hijos, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros tenemos que seguir? Y ahí es donde están estos discursos tan ambiguos en el que yo como mujer, que no reconozco a las mujeres trans, o estas llamadas TERF, ¿no? Que son tan violentas, yo no te reconozco porque no cumples con la hegemonía, genital y genética que creo que debes de tener, pero por otro lado yo defiendo que no soy solo la genética y el cuerpo y los genitales. Entonces es un discurso, para empezar, ambivalente, totalmente contradictorio, y que dices, ¿por qué? ¿Por qué tienes que violentarme a mí? ¿Por qué no te agrada la idea? Pues yo creo que no te agrada porque nos apropiamos mucho de los géneros y creemos que como persona cis, solo el género que yo represento es el que me corresponde y es el que debo defender. Cuando tu lucha es para incluir y dar derechos a los demás, creo que eso es fundamental. Entonces entendemos desde ahí que todo este contexto viene, como te lo digo, desde la parte histórica, pero no solo histórica de las personas, sino también tu propia historia personal. Desde tus propias represiones y desde tus propios miedos, ¿no? La violencia viene de ahí, viene del miedo que tengo a ser yo y a ser libre, independientemente de si eres gay, lesbiana, bisexual, trans, pansexual, heterosexual, o cisgénero o transgénero, no tiene nada que ver. Es el miedo a ser tú, a poder tener una vivencia. Y claro, cuando vemos a alguien libre nos da miedo. Y generalmente queremos cortar las alas porque nos asusta la libertad. Somos una sociedad que está acostumbrada a tenerle miedo a las personas que se saben libres, porque también sabemos que una persona que se sabe libre, pues también se sabe sin miedos y se sabe valiente. Claro, no, 100%. Y yo hace poco, bueno, hace un tiempo estuve hablando con una prima y ella me comentaba, bueno, como que conmigo siempre habla de temas que como que tiene, no sé, curiosidad, y estábamos hablando, justo había salido esto de las chicas trans en los deportes y todo esto, y me empezó a echar un discurso que, imagínate que yo estaba escuchando a alguien más en la televisión diciéndolo y ella como que repitiendo lo mismo, ¿no? Que su discurso era, es que porque ahora yo tengo que ser mujer cis y ellas trans, nada más porque ellas son trans y yo, o sea, ¿por qué tengo que cambiar yo? Como que, ¿qué le dirías a esas personas que, o sea, que no entienden realmente el valor de, o sea, para ti ser clasificada como cis, pues realmente no tiene, o sea, nada más es como para diferenciar un poco, pero tú qué dirías, pon tú, a personas que no tienen esta información, que nunca han hablado con una persona con tu punto de vista y nada más están escuchando todo esto de que y las mujeres trans y vienen a, como decías, a, no sé, a entrar al baño y aprovecharse de las mujeres o a ganar todas las competiciones. Que yo al baño yo solo entro a reafirmar mi género, nada más. Y por eso entro al baño de mujeres. Entro a reafirmar mi género, pero entro a hacer exactamente lo mismo que entra a hacer cualquier mujer. Pues el que entendieran que el cis o el trans es una nomenclatura simplemente y que atañe a las necesidades y a las construcciones y que evidentemente es necesaria porque tus necesidades como mujer cis no son las mismas que las mías como mujer trans. Entonces, por supuesto, eres una mujer cisgénero y no está mal. O sea, no veo por qué, dónde está la ofensa el decir que eres una mujer que se reconoce como mujer y que se vive como mujer. No, es que no pasa nada. Ser cis es parte del contexto de la humanidad y ser trans es porque hemos vivido una transición, es porque somos personas que se nos asignó
un género al nacer en defecto de nuestros genitales y a partir de ahí nosotros nos reconocimos como otras personas y decidimos hacer una transición. Por eso somos trans y porque llevamos un proceso de transición emocional, físico, psicológico, hormonal. Pero vuelvo a lo mismo y como tú lo dices, es esta parte de que estamos tan acostumbrados a replicar los discursos que escuchamos, pero como solo nos ponen estos discursos transexcluyentes o estos discursos con tanta transfobia, cargadas de tanto odio, pues creemos que es así, ¿no? El por qué yo como mujer cis tengo que aceptar, bueno, no es que tengas que aceptar, Claro. porque yo no ocupo la aceptación de nadie, Ujú. exijo el respeto de todos. Que es inherente a que me aceptes o no, porque a mí una persona puede o no caerme bien o puede o no aceptarla, pero de igual manera le voy a respetar siempre. Claro. Lo mismo es en este caso, yo no necesito que me aceptes, yo necesito que me respetes y se terminó. Y no tampoco vengo a imponerte que aceptes o que respetes, porque no es necesario esto. Lo que tú tienes que hacer es construirte desde tus propias ideologías y entenderlo, pero tener la información completa. ¿Va? Ser cis ni te estamos excluyendo, ni te está excluyendo, al contrario, ser una mujer cis te está poniendo en una posición de privilegio a comparación de una mujer trans, porque tú naciste con una genitalidad que socialmente es aceptada como de una mujer, yo no, y naciste con las características y con todo este constructo de mujer que es socialmente aceptado. Entonces, por supuesto, yo como mujer trans, y para mí es muy importante, probablemente para muchas no lo sea tanto, pero para mí sí es importante siempre recalcar que soy una mujer trans, porque yo me siento orgullosa de esto, y me siento orgullosa de mi transición, y me siento orgullosa de poder ser alguien que hable y que haya luchado por ser quien quería ser, porque a final de cuentas pocas personas podemos decir que realmente hemos agarrado al toro por los cuernos y decir yo quiero ser quien quiero ser y no me importa lo que tú o cualquier otra persona diga. Y ahí es donde está el valor de las personas, cuando realmente te atreves a ser quien tú decides ser. Sí, no, y yo creo que pues en la comunidad hay muchas personas que realmente lo viven, ¿no? Porque pues al final no, o sea, es más difícil como esconderlo, o sea, no que se tenga que esconder, pero pues por cosas de seguridad a veces, o sea, lo comentábamos antes, que llegando de una cultura latinoamericana donde hay muchísima violencia, o sea, en México en feminicidios, en violencia contra el colectivo LGTB, contra mujeres trans, o sea, tú decías que el segundo... Es el segundo país justo después de Brasil. Bueno, es una locura y obviamente te tienes que proteger de alguna manera, pero eso no te impide que tú vivas ser quien eres, ¿no? Entonces es como esto de cómo viviste tú un poco la diferencia entre México y acá. Pues bueno, la diferencia es brutal, Okay. Desde ahí lo hablamos por supuesto, y es brutal por un contexto de que te sientes menos observada y menos perseguida. Okay. Y claro, aquí que he sufrido algunas situaciones, algunos momentos incómodos en mi vida, que bueno, ya creo que yo eso ya los paso por alto porque después de tanto ya no es que esté acostumbrada, es que ya no les doy importancia en realidad. Pero México sí era un contexto demasiado violento y México y España culturalmente tienen mucho en común. Sí. Esa es una realidad. Sin embargo, mentalmente son muy diferentes. La sociedad mexicana todavía tiene un retraso y un apego a esta idea judio-cristiana del cuidado y de la familia, y probablemente la sociedad y la cultura española tenga una mente diferente, y lo notaba en esto, ¿no? En el contexto en el que, si bien es cierto que como mujer trans siento menos violencia, pero también hay algo muy, muy curioso. En México, como buen país machista, el control y la violencia viene desde los hombres. Aquí en su mayoría viene desde las mujeres, y desde las mujeres TERF. O sea, yo nunca había tenido una oleada de ataques TERF como los tuve al llegar a Europa. Wow. Entonces te das cuenta que, por supuesto, también el empoderamiento de la mujer aquí es diferente, Sí. pero también alimenta ciertos contextos. Y yo siempre les digo, es que lo curioso es que tú te bases, las personas TERF, tu ideología, en un libro escrito por una exmonja católica lesbiana. O sea, Sí, sí. creo que no hay lógica para esto, para empezar, ¿no? Ya desde ahí dices, madre mía, creo que hay algo que no va muy bien y que no está mal, que puede ser que haya sido una vivencia, pero vuelvo a lo mismo. Adoptamos doctrinas desde la vivencia de otras personas.
Y adoptamos doctrinas porque así es, ¿no? Sí. Cuando adoptamos pensamientos, ¿no? Yo siempre utilizo la frase de Simone de Beauvoir cuando ella decía que mujer no se nace, se hace. El ser mujer se construye. Y muchas empiezan a replicarme, ¿no? Pero es que ella lo dijo en otro contexto, sí, pero lo dijo en una realidad latente. No naces siendo una mujer. Te educan y te construyes toda tu vida, cis o no cis, para ser una mujer. Y entonces atiendes a las características y necesidades que históricamente no siempre han sido las mismas. Claro. A ver, las pelucas y los tacones no los empezaron a utilizar las mujeres, solo recordemos la Francia del siglo XVI, que era donde los hombres iban empelucados y demás. Es esta parte, ¿no? Que empezamos a asociar las feminidades a lo que creemos que viene desde ahí, ¿no? Yo no recuerdo qué película haber escuchado en algún momento, alguien que replica precisamente a unas mujeres trans y que decía, es que son hombres con peluca. Y esto fue una película estadounidense. Y el tío le responde, pero los padres de la patria eran hombres con peluca. Yeah. Y lo mató, ¿no? Te quedas como en la parte de es cierto. Estamos tan acostumbrados a tener que segmentar y segregar por estos discursos de los que tú hablas. Ahora en los deportes, vamos, tenemos que entender que todo deporte lleva una medición y una medición incluso hormonal. Claro. Y que una mujer trans, si no cumple con estas características, no va a entrar en dicho deporte. Y algo que probablemente no sepan, que les comentaré en este momento, es las hormonas nos cambian el contexto, para empezar muscular, porque la masa muscular baja. El contexto óseo, nosotras somos más propensas a padecer osteoporosis por el desgaste y el consumo constante de estrógenos, ¿no? Y perdemos la fuerza. No es que tengamos que haya una fuerza masculina o femenina, ¿no? Sino que realmente bajamos nuestro contexto a una construcción femenina. Por eso es el tratamiento hormonal, porque atendemos a ciertas necesidades, Claro. ¿no? Y claro, en un deporte se van a atender estas necesidades. A mí, si me dices, por ejemplo, en atletismo, pues sabemos que la gente afrodescendiente tiene muchísima más ventaja porque su fortaleza, su altura y su agilidad es diferente. Sí. Y ahí no veo el problema. Yo no veo a la gente quejándose porque ellos quieran participar, ¿no? No. O cuando también te dicen, ¿no? Es que estamos preocupadas por su salud, porque se van a operar y porque se van a mutilar. A ver, yo les tengo una noticia a la mayoría de las personas y mujeres cis, sobre todo es, los implantes no nacieron para atender una necesidad de las mujeres trans. Nacieron para alimentar la hegemonía de la belleza femenina, ¿no? Para que la mujer encajara en esta hegemonía masculina que deseaba. Claro. Para eso nacieron los implantes, nacieron para mujeres trans, ¿no? Que después, por supuesto, fueron tomados para poder ayudar a las construcciones de las mujeres trans, está bien, pero nacieron específicamente para la mujer cis que quería ser una mujer que encajara en la norma específica de la belleza que el tío buscaba, claro. ¿No? Y estas construcciones, estas cirugías plásticas atienden precisamente a esta hegemonía cis. No a una hegemonía trans, sino a la hegemonía cis, de encajar en el estereotipo de lo que el hombre busca. Atienden al machismo, por supuesto, pero en nuestro caso, en el mío y en el de muchas, que estoy segura, los implantes y las construcciones corporales son fundamentales para poder ver en el espejo lo que tú sientes que eres. Y es tu feminidad, porque también quien no decide tomar hormonas, quien no decide hacerse cirugías, quien decide no hacer todo esto, también es tan válida como cualquiera de nosotras. Pero el punto es que nosotras lo hacemos porque atiende a mi feminidad. Mi construcción atiende a la mía. El error más grande que un tío ha cometido en su vida es pensar que yo me puse esto para gustarle, porque no fue así. Es que hay que dejar muy claro que las cosas no se hacen para el disfrute de nadie más. Entonces, ya, eso a lo mejor era antes, están acostumbrados a eso, pero ya no es así. Y yo creo que al final el patriarcado como que, bueno, y toda esta construcción social en la que vivimos hoy, pues afecta a todos, ¿no? A todos, siendo hombre, cis, mujer, trans, o sea, lo que sea. Y pues yo creo que ya tenemos que empezar a pensar desde otro lugar y tenemos que tener una conciencia de cuestionamiento, de decir por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo y todo lo que me han contado realmente está alineado con mis valores y realmente es la verdad. O sea, como que no solamente tomar lo que te dicen y tomarlo como verdad, sino decir, ok, vamos a ver otros puntos de vista y vamos a conocer y abrir nuestra mente para pues, realmente tener como un mundo mucho más pues, de aceptación y donde todos podamos realmente ser quienes somos sin miedo, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar un poco sobre cómo ves tú
o sea, cómo has vivido tú tus relaciones intrapersonales, con todo tu transición, con tu proceso y pues en general, o sea, cómo crees que vives esta parte. Pues bueno, yo, mis relaciones interpersonales siempre las he vivido de manera muy diferente y yo creo que atiende mucho al proceso de empoderamiento y de construcción que llevo, pero las he vivido de una manera muy distinta al resto de las chicas trans, ¿no? Mi proceso de relacionarme, si bien al inicio era muy tormentoso, después pues fue más, relaciones un poco más sanas o mejor llevadas, digámoslo así, y porque más sanas tampoco, para ser honesta, tampoco es que hubiera la sanidad en mis relaciones, pero te das cuenta que las relaciones en general de las mujeres trans son muy complejas, son muy complicadas porque atienden a muchos factores, ¿no? Atienden a los factores de cómo nos hemos relacionado desde pequeñas y del entorno en el que vivimos, de las relaciones interpersonales, y las relaciones interpersonales no solo implican a las parejas, también implican a la familia, a los amigos y demás. En una cuestión de amistad entre mujeres trans, no es fácil tenerla. No logramos encajarla porque tenemos tan encajada la idea de que tenemos que ser competencia la una de la otra, que nos la vivimos compitiendo, ¿no? Y no podemos abrir el espacio a una nueva amiga cuando están ahí. Y este contexto de espacio y este contexto de todo nos lleva a darnos cuenta la forma de violencia que podemos llegar a vivir, ¿no? Por supuesto que es algo que viene asociado desde el patriarcado, la cis-heteronorma, el hecho de que pues estar en contra de nosotras. El logro más grande que el patriarcado tuvo siempre fue lograr que las mujeres fueran enemigas de las mujeres y se pelearan entre ellas, ¿no? Las mujeres cis. En este caso, lo que el cispatriarcado, incluidas algunas otras referentes como las TERF, intentan es esto, alimentar la norma hegemónica de que nos tenemos que pelear entre nosotras. Entonces, no tienen mejor logro que el que entre nosotras no podamos crear un vínculo y no podemos crearlo por esto, ¿no? Nuestras relaciones no siempre son muy sanas y en realidad no lo son. Venimos desde familias desestructuradas, venimos desde el concepto de violencia, desde el constructo de salir fuera de nuestras casas, ¿no? De no tener relaciones sanas ni con nuestros padres. Y yo recuerdo mucho lo que era la parte de la serie La Veneno, cuando una chica comenta, ¿no? La Veneno baile después de la golpiza que le puso su pareja en ese momento y lo cuenta con una amiga. Y esta chica le dice que cuando un tío te folla y no se va al día siguiente, es lo que te toca. Y muchas de nosotras lo vivimos desde ahí, ¿no? Aceptamos la violencia, aceptamos el abuso, aceptamos muchas cosas en nuestras vidas precisamente por esto. Porque nos permitimos creer que las relaciones son así y que el tío que esté conmigo y que se deje ver conmigo, le puedo permitir y le debo permitir todo para que me quiera. Muchas de nosotras nos volvemos cabeza de familia, ¿no? Y al ser cabeza de familia, mantenemos a nuestra familia, ¿no? Y damos dinero. Y entonces nuestra familia empieza a aceptarnos. Pues nuestras relaciones personales son así. Empezamos al tío que nos enamoramos a darle regalos o a mantenerlo o a pagarle, que la que diga que no, que vaya a terapia, porque todas lo hemos hecho. Hasta yo, por Dios. Todas lo hemos hecho. Entonces, en la realidad es esto, creemos que tenemos que compensar el amor que nos dan porque no merecemos amor. La realidad es esto, ¿no? Pareciese que no merecemos amor, que no podemos crear un lazo o un vínculo amoroso, y no solo con parejas, con todas las personas. A veces nos cuesta incluso relacionarnos con otras personas, pero nos cuesta porque no sabemos hacerlo, ¿no? Cuando vamos a alguna fiesta, algún bar o algo, generalmente las chicas somos las de, vamos que yo te invito, ¿no? Y es esta parte de, claro, yo te invito porque estoy replicando, pero ya es algo innato, no es que lo hagamos con una intención. Estoy replicando el que te estés conmigo, el que me acompañes, el que seas mi compañero de fiesta esa noche o mis compañeros de fiesta esa noche. Y yo voy a pagar porque estoy pagando para que me quieras. Porque es la única manera en la que yo puedo obtener dinero, en la que yo puedo obtener cariño, pagando, dando dinero. Y esto atiende a todas estas cosas, a la parte en la que los tíos cuando nos buscan, ¿no? Yo lo digo a mí, cuando me citan, que las citas luego son muy divertidas, las citas que tenía en algún momento que llegué a tener hace mucho, eran a las 11 de la noche a tomar un café. ¿Quién se toma un café a las 11 de la noche? Sí. Y
Otras eran, pues oye, nos vemos a las 5 para tomar un café. Vale, a las 5 un horario adecuado. Pero después se les atravesaba, se les moría el perro, la abuelita, no sé. Te citaban a las 8. Vale, a las 8 decías. Pero después de las 8 pasaban a las 11. Y a las 11 en mi casa con una copa de vino y el que te invite algo con una tabla de quesos, ya está muy bien. O sea, ya es lo más. Pero te das cuenta que dices, a ver, pues ¿qué es lo que quieres? ¿Follar? Ya. Y les dices eso y es no. Yo quiero conocer a una mujer como tú porque me llamas la atención. Porque claro que no. Cuando no pides lo que necesitas, nosotras y el resto de las personas, no solo nosotras, todas las personas, damos algo que creemos que quieres, pero en realidad no estás buscando. Claro. Y claro, tú te vas con alguien buscando amor cuando lo que te está pidiendo es sexo. Y es una arma muy común que utilizan mucho los tíos cis. Es el, te vendo amor buscando sexo. Y nosotras, las mujeres cis y trans, terminamos dando sexo buscando amor. Y es esta parte en la que no estamos equilibrados. Hay que pedir lo que necesitamos para que nuestras relaciones sean mucho más sanas, ¿no? En este aspecto de Cristina Ortiz, cuando muchas hablan de que no, que ella no puede ser una referente porque era una mujer vulgar, bueno, era una mujer que vive la realidad de la mayoría de nosotras, excluida desde pequeña, sin opción a estudios, sin opción a desarrollo laboral o desarrollo social, sin ninguna otra oportunidad, que tuvo que dedicarse a ella porque ni siquiera su familia tenía el amor. Claro. No me extraña que su relación haya sido tan tormentosa y que sus relaciones emocionales hayan sido de este tipo. Si la base sólida que es la familia no te dio el amor que deberías cimentar para ti y para ofrecer, nunca vas a desarrollar una relación sana. Esto es completamente normal y a todos nos pasa porque todos hemos tenido problemas y disfunciones con la familia. Yo creo que la mayoría de nosotros venimos de familias disfuncionales y en cualquier aspecto, no todas violentas, no todas agresivas, no todas al nivel de Cristina Ortiz, pero todos venimos desde ahí. Entonces, en el momento en el que nosotras nos demos cuenta que merecemos que nos quieran y merecemos querer y que merecemos una relación en la que nos respeten y que merecemos a alguien con quien compartir nuestro tiempo, si así lo decidimos, en ese momento nuestra vida va a haber un aspecto distinto, porque vamos a creer que lo merecemos, no vamos a creer que lo necesitamos, ni a creer que tenemos que pagar o dar algún beneficio para tenerlo. Es lo imprescindible de nosotras, creo yo. Por eso nuestras relaciones, si bien son un poco tormentosas, también hay relaciones bonitas y también logramos desarrollar grandes vínculos. Yo creo que logramos desarrollar amistades, logramos desarrollar convivencias, incluso relaciones emocionales, ¿por qué no? Pero cuando ejerces el trabajo sexual, que muchas lo hacen, y combinarlo con una relación personal es complicado. Claro. Porque bueno, trabajas con tu cuerpo y trabajas follando y probablemente llegas con tu pareja y no te apetece hacerlo. Claro. Y puede crear una distancia a esta parte, ¿no? Por eso también es importante entablar las normativas de nuestras relaciones y hablarlas desde el inicio. Ser honestas y transparentes y no vender un cuento que no existe y que no nos vendan uno que no va a pasar. O sea, yo no quiero un tío que venga y me diga es que yo te voy a querer toda la vida cuando al día siguiente me va a ignorar completamente. Claro. Que tampoco las historias no todas son estos cuentos épicos, ¿no? Hay historias muy breves y que son maravillosas. Y esas historias breves que tienen fin, pues también se disfrutan. No tenemos que estar pensando en este cuento que nos vende la vida, ¿no? Creemos relaciones sanas. Es lo más importante y para eso hay que empoderarnos y hay que crear un vínculo entre nosotras también. Claro. Y pues muchísimas gracias, de verdad, es un goce escucharte hablar, o sea, gracias por compartir todo esto con nosotras. Y yo te quería preguntar ya para ir cerrando, hacer dos preguntas. Una, ¿cuál ha sido un momento en tu vida que ha sido un para y piensa en ti? Un stop and think sobre ti, que ha sido como eso, parteaguas que marcó donde empezaste a ponerte tú primero. Pues bueno, fue después de la segunda paliza que me dieron en México. Okay. Cuando me tuve que parar a pensar en mí y decir, pues mira, tengo a mi familia, tengo gente aquí, pero me pegaron, yo no estoy para esto. Y me pegaron por caminar, ¿sabes? O sea, no me pegaron por otra cosa. Vamos, ya ni por caminar, me pegaron por ser yo. Y entendí que tenía que detenerme a parar a pensar en mí. Porque me había dedicado tanto tiempo en pensar en los demás, en ayudar a los demás, en ver por los demás, que nunca pensé en dónde estaba entrando yo.
¿no? Y cuando vives la violencia de esta manera, cuando te golpean por ser quien tú eres, sin ningún motivo, yo creo que te hace un clic y dices, ni uno más. No, quiero parar. Y también, bueno, yo vine saliendo de una relación bastante complicada, muy complicada, con muchos matices. Entonces, y fue cuando me di cuenta realmente que yo era una persona que desarrollaba relaciones muy disfuncionales. Entonces, que tampoco es que las de ahora sean muy funcionales, pero son mucho mejor que las anteriores. Pero darte cuenta de esto fue así. Y el momento más álgido fue la última, que bueno, me dañaron una pierna. Y cuando dije, ni uno más. Y ahí fue cuando empecé a plantearme el salir de mi país. Fue cuando empecé a plantearme el tengo que salir de aquí. Porque si no salgo, muy probablemente la siguiente no sea para mí. Ay, pues siento mucho que hayas tenido que pasar por eso y gracias por compartirlo. Y, y bueno, ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a alguien que le está pasando mal, que a lo mejor está pasando por algo que tú hayas pasado en estos momentos, que vea como que no sepa dónde ver, ¿no? Estamos pasando momentos muy difíciles por todas partes, o sea, ya no sabes ni a dónde voltear. Eh, ¿Tú qué consejo le darías a alguien que le está pasando muy mal? Pues que siempre tenemos que recordar que nos tenemos a nosotros mismos siempre. Y es difícil, a veces convivir hasta con nosotros, ¿eh? Yo a veces no me soporto yo, de verdad. Pero que siempre hay opciones y que podemos encontrar a gente que es nuestra aliada, podemos encontrar a nuestros iguales y acercarnos. Hay organizaciones como Stop, ¿no? Donde podemos, si bien atiende nuestra salud sexual, también hay grupos que creamos de diferentes personas donde podemos ir y a final de cuentas encontrar tal vez esos 5 minutos, ese espacio seguro donde pueda compartir algo y donde pueda intentar sentirme un poco más seguro o segura, ¿no? Y que siempre hay gente, siempre podemos encontrar gente igual a nosotras y que no somos la única rareza del mundo. Todas somos una rareza que habita en este planeta y que a final de cuentas nos encontraremos con otras rarezas muy similares a nosotras y que podemos estar ahí. Entonces, yo creo que sería eso, siempre recuerda que te tienes tú y siempre hay opciones. Solo busca en aquel lugar en el que tú te sientas más cómoda y donde no quieras o no puedas estar, no te quedes, porque donde no se puede sonreír no es el lugar para ser feliz. Me encanta. Muchísimas gracias, de verdad, Candy. Ha sido un placer platicar contigo, de verdad que creo que podríamos hablar mucho más, pero ya te tendremos otra vez de invitada. Y pues muchas gracias a ustedes por escuchar. Si conocen a alguna persona que puede escuchar esto, que le vaya a servir, por favor compártanlo. Son temas que yo creo que tenemos que escuchar más, que nos tenemos que informar más, entonces compártanlo, síganos en redes también, a Stop. Si tienen algún problema, siempre nos pueden encontrar por la web, por redes, en diferentes lugares. Entonces, que sepan que no están soles, ninguna estamos. Y pues muchísimas gracias, Candy. Al contrario, gracias a ti, pues gracias a todos y de verdad esperemos que al menos el compartir estas experiencias ayuden a otras personas, que ese es el fin de esto, ¿no? Seguro que sí, estoy Así seguro. será. Muchas gracias. Gracias.